La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera miedo. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros relatos. El día de hoy, estamos de vuelta con nuestro invitado permanente de esta sección, Antonio, el buen Tono. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, días a todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal, terroríficos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar otra vez con nosotros cada domingo escuchándonos. Y pues, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy, un poquito más tarde la grabación, pero sin lluvia. Sin lluvia y además ya con mejor iluminación también. Sí, esperamos que nos veamos un poquito mejor. Una disculpa, los detalles técnicos los iremos afinando cada sesión, pero creo que nos vemos un poquito mejor. Por ahí dejen sus comentarios, sugerencias, quejas, lo que a ustedes se les ocurra. Sin duda alguna, como dices, nos vemos mejor. ¿Y qué te parece si vamos entrando un poco en materia? ¿Cuál es el tema del día de hoy, Efraín? ¿De qué vamos a hablarle a los terroríficos? Cuéntame. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema intrigante. Se han hecho películas sobre el tema. Hablaremos de posesiones demoníacas que existen. Tengo mis dudas, pero ahorita lo hablaremos. Existen. Hoy les contaremos la verdadera historia del exorcismo de Emily Rose. ¿Conoces el caso? Sí, la verdad es que sí conozco el caso, pero para todos aquellos terroríficos que no lo conozcan, que no hayan escuchado al respecto, pues para ponerlos en contexto rápidamente, Emily Rose es el nombre de la película. Claro, sí. Este es el hit de Hollywood, digamos. Sí, estamos hablando del que se considera el exorcismo mejor documentado en la historia de la humanidad, puesto que hay grabaciones de audio, bastantes. Y pues como te decía, para poner en contexto a los terroríficos, es un caso que sucede en los años 60 en la Alemania Oriental, con una chica llamada Anneliese Michel. Y pues básicamente es un presunto caso de exorcismo, donde pues hay muchas... Sí, presunto totalmente. Presunto, ok. Qué bueno que dices presunto, porque yo soy la parte que no cree que sea presunto, pero ahorita lo... Sí, y básicamente es eso, es una chica que a los 17 años empieza con problemas de supuestas posesiones, presuntas posesiones, teniendo varios tipos de niveles a los cuales se manifestaban, donde pues lamentablemente termina en un desenlace trágico para la chica, para la familia y para la comunidad también. Ok, vámonos poniendo un poquito más allá en contexto. Anneliese, chica alemana, mediados de los 60s, una Alemania de mediados de los 60s, un país de primer mundo, donde en aquel entonces predominaba el catolicismo, y al ser unas personas, su familia, muy devotas, Bastante. debemos mencionar que Anneliese creció en un seno familiar muy devoto. Ella era una chica, era una adolescente muy apegada a la iglesia, muy cercana a sus creencias. Tanto que se dice que iba hasta 2 veces al día a misa. Sí. Se dice que iba 2 veces al día a misa, todos los días rezaba. Sí. Todos los días rezaba, cada domingo asistía también a servicios adicionales de la iglesia. Por ahí hay algunas otras teorías respecto a obra y milagros, vamos a decirlo. Después de su fallecimiento ya se convirtió en una figura un tanto distinto. Sí, como en un mártir, por así decirlo. Sí, exactamente. Ya empezaron a haber gentes que ya la querían prácticamente canonizar y ya se tocaron temas más allá. Pero bueno, vámonos a regresar un poquito. Esta chica, o lo que la historia nos cuenta, hay 2 versiones. Bueno, no 2 versiones, hay
hay dos ángulos desde donde podemos ver esto. Está el tema médico-científico, donde se dice que ella murió a causa de la omisión, Por negligencia. la negligencia de su familia. Y de un par de sacerdotes, Sí. quienes fueron los que realizaron estos rituales, el ritual romane, con ella. Y está la parte que piensa que ella realmente estaba poseída. La ciencia podrá tener muchas aristas. La opinión, al final de cuentas, cada uno de ustedes sabe o está en su derecho de creer lo que les convenga, lo que así les parezca. Nosotros aquí vamos a tratar un poquito el tema y vamos a ver en qué cree cada uno de nosotros, cuál es nuestra decisión. Nuestra postura ante el hecho. Claro. Entonces, platica un poquito más de los eventos para no acaparar yo también el micrófono. Pues bueno, como tú bien lo mencionas, Anneliese Michel viene de un seno familiar muy católico, lo cual yo creo que sí es algo a recalcar desde este momento, de que era una familia muy, muy católica, con creencias pues rayando en lo fanático del catolicismo. Y como bien lo mencionas, Anneliese Michel pues era una persona que asistía a misa constantemente, era una persona que rezaba el rosario, y es aquí donde entra como esta paradoja, ¿no? Donde, ¿por qué a las personas más cercanas a Dios muchas veces son las que el diablo más tienta o posee, ¿no? Porque no es el único caso donde presuntamente está poseída una persona que es muy, muy devota a Dios. Es como una manera, pues, para abordarlo un poco rara, que a mí me llama la atención, porque estas personas suelen ser las que más se afectan por estos casos. Porque yo en lo personal... Yo te puedo decir lo que yo creo de por qué elige estas personas. Yo en lo personal creo que ya desde ahí se puede venir explicando por qué. O sea, una persona que no tiene contacto con el catolicismo, muy difícilmente creo que vaya a creer que está poseída. O sea, yo sí creo que viene mucho desde el tema cultural. ¿Por qué? Por cositas que ya mucho más adelante vamos a ir tocando sobre Anneliese. Una de ellas me parece muy puntual. Antes de que prendiéramos la cámara habíamos hablado un poco de esto y pues yo sí creo que hay momentos puntuales en este caso donde podemos darnos cuenta de por qué la persona es más un resultado de la superstición, de la ignorancia y de un mal tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Ok. Yo te dejo aquí un pequeño paréntesis. Yo creo que para aquellos que creen en el mal, si crees en el mal, crees en el bien. ¿Por qué el demonio, el diablo, quien sea, elige a estas personas que son muy cercanas a la iglesia? Yo no creo que sea él el que las elige, más bien Dios elige a sus mejores guerreros. ¿Pero no crees que es un poco sádico de parte de Dios elegir personas para que luchen sus batallas? Alguien tiene que hacerlo en la tierra. Ok. Digo, obviamente, tu postura, o tal vez tú podrías decir, bueno, ¿y por qué no viene Dios y agarra y pelea y todo? Bueno, pues ¿por qué no? Porque para eso tiene a sus mejores soldados peleando sus batallas. Y no va a elegir una persona que duda de él, que blasfema, que no le cree, que muchas cosas. Que a veces también sucede. Sí, claro. También sucede, ¿eh? No es una, digamos, una regla. Sí, claro. No es una regla, pero sí, claro que es más la gente allegada a la iglesia, ¿sí? O los fervientes, sí, que gente demasiado devota, vamos a decirlo así, quienes terminan viviendo estas cosas, pero, y tocando a lo mejor un tema un poquito aparte, toda esta gente o todos estos casos que se tratan de gente con posesiones por haber jugado Ouija, no necesariamente era gente muy allegada a la iglesia. Pero bueno, o sea, sin abrirnos tanto del tema y No, siguiendo por lo mismo, el caso de Anneliese Michel, como bien decíamos, es un caso bien documentado. O sea, es un caso que se sabe exactamente cuándo empiezan las
las presuntas posesiones, las presuntas manifestaciones, porque ni siquiera empieza directamente como una persona poseída, como una persona obsesa. A mí me parece muy curioso que Anneliese Michel la traten como una persona poseída después de que su familia católica arbitrariamente dijo, o sea, el tratamiento psiquiátrico al que estamos sometiendo a nuestra hija no está funcionando. Ellos es ahí cuando deciden arbitrariamente que ya no van a ir con la ciencia y sí con la religión. Me parece muy extraño que justamente a partir de los momentos donde dejan los medicamentos a los que estaba Anneliese Michel sometida, que eran un cierto tipo de benzodiazepinas, es ahí cuando se agudiza todo. Se agudiza, pero no comienza. Pero ¿con qué comienza? O sea, realmente no hay ninguna prueba fidedigna de que Anneliese Michel haya estado, o sea, no hay nada, por así decirlo, como que le evitó o que haya, pues que tuviera adversiones directamente hacia imágenes religiosas hasta después de este hecho. O sea, antes no. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. El audio que escucharon cuando inició el programa era solo un fragmento de las grabaciones originales que se tienen de algunos de los exorcismos de Anneliese. Ella alegaba que al menos 6 entidades habitaban dentro de ella, incluidas algunas figuras muy conocidas, entre ellas, por ejemplo, Adolfo Hitler, Nerón. Tengo aquí mi acordeón, teníamos a Hitler, a Nerón, a Lucifer, a Caín, a Judas Iscariote Y a un padre que Sí. excomulgaron alemán. el padre Valentín Fleischmann, un sacerdote es. que excomulgaron Así es. porque le gustaba la copa, hacía sus barbaridades cuando tomaba. Aquí hay un dato que no en todos los videos vas a escuchar. Es un dato curioso que por ahí investigando encontré. Yo sé que a lo mejor no existe la evidencia como tal que la vio levitar, pero ahorita hablabas de la aversión a las imágenes religiosas. Así es. Bueno, hay una confesión que dice, es de una señora, y obviamente esta señora ya falleció, pero una anciana, que en algún momento en este lapso de tiempo, cuando Anneliese ya presentaba ciertos síntomas, ciertos problemas, iban juntas a una peregrinación. Y esta anciana notó 3 cosas. La primera, un aroma fétido. Anneliese olía mal, muy muy mal. Decía que inclusive llegó a notar un cierto olor como a azufre. Número 1. Número 2. La anciana asegura que mientras iban en la peregrinación, Anneliese efectivamente sí se alejó de una figura, de un Cristo. No quiso pasar enfrente de donde estaba este Cristo y rodeó. Y número 3. Había un pequeño manantial con agua que había sido bendecida ya por los padres, o ya estaba dentro de una ermita. Y Anneliese se negó a tomar agua de este lugar. Se dice, o al menos esta teoría, lo que trata de decir es que ella fue la primera persona que diagnosticó por posesión demoníaca a Anneliese. Creo que, o sea, sí, como historia, como esboce folclórico, creo que es muy buena. Claro, como leyenda urbana es Ajá, excelente Es excelente. y respalda la teoría de muchos. Pero, por ejemplo, o sea, yo te puedo contraargumentar esto con una de las declaraciones dentro del mismo juicio. Que es, o sea, dentro del mismo juicio se declara por el padre Alt, que es el padre de cabecera, por así decirlo, Sí, de la parroquia. de la parroquia y de la familia Michel, que a partir de cuando él le dice a Anneliese
que déjenlo, o sea, no solamente a Anneliese, sino a la familia, con lo que te comentaba, que Que deje los fármacos. que dejen los fármacos. A partir de ahí, él le dice, probablemente estás poseída, pero no te puedo hacer un exorcismo porque no tienes todas las, todos los requerimientos, por así decirlo, Los requisitos que para la catalogar este caso como una posesión. Exacto, porque hay que dar contexto también a las personas, a los terroríficos que nos escuchan. No, la misma Iglesia Católica no agarra cualquier caso como un caso de posesión. Tratan de ser muy cautelosos, y esto no es de 50 años para acá, no. Desde el siglo XVI ya sacerdotes exorcistas hablaban de que tenían que tratar con pincitas los posibles casos. Es hasta después de que este sacerdote le dice, probablemente tienes una posesión, pero yo no te puedo exorcizar porque no estás teniendo ningún síntoma, por así decirlo, clave, Manifestación. ninguna manifestación clave para yo exorcizarte. Es a partir de ahí que Anneliese empieza a tener ya pues manifestaciones contra imágenes religiosas. Tenía algo que se llama xenoglosia, que la xenoglosia es hablar en lenguas que tú no conoces. O sea, está acuñado por la comunidad científica. Es a partir de ahí. Yo creo que es curioso cómo la gente se puede llegar a sugestionar también. Y esto lo digo no con el ánimo de pues ofender, ni tampoco de decir, pues Anneliese Michel, que en paz descanse, pues se sugestionó de mala manera. No, sino porque, volviendo a lo que se dijo hace rato, Anneliese Michel viene de un seno familiar muy católico, y ella misma era muy católica. Ella misma hizo confesiones donde decía que ella quería utilizar su cuerpo para expiar los pecados de los jóvenes descarriados de los años 60. Estamos hablando de que en los años 60 se estaba viviendo el verano del amor. Ok, sí, claro. O sea, hay que ser también muy conscientes del contexto social en el que Anneliese crece. O sea, yo sí creo que la sugestión es muy fuerte. La mente tiene un poder muy fuerte sobre el cuerpo físico. O sea, realmente si uno mismo se pone en su cabeza a pensar que está pasando por algo, puede que lo llegues a manifestar. Sí, claro. Me queda claro eso. Bueno, manifestemos los hechos, ¿sí? Contemos cómo fue más o menos la temporalidad de los eventos. En preparatoria, si no me equivoco, ya empieza. En preparatoria ya empieza, digamos que un día queda trabada. Sí. ¿Sí? Se queda trabada, no puede reaccionar, se queda ida. Como decimos aquí en México, se queda ida, como bloqueada, como trabada, nada. Ella tenía muchas ganas de estudiar la universidad. Sí. Pasa el tiempo. Ese fue de lo primero, ¿no? Hubo por ahí algunas otras cosas, pero hablemos más o menos de las puntuales. Sí, de las puntuales. Enfaticemos en las puntuales. Cuando ella está en la universidad, una noche le vuelve a pasar lo mismo, pero la diferencia es que ahora no nada más se queda trabada. Su cuerpo empieza a doblarse. Se empieza a lo que muchos dicen fue el punto clave para definir esto como una epilepsia. Sí, la hiperextensión. Hiperextensión del cuerpo, ella empieza a contorsionar su cuerpo, pero hay una parte que no toman en cuenta. Esta fue una de varias ocasiones, y en alguna de las demás ocasiones hubo testigos, presuntos testigos, compañeros de escuela, que la vieron y podrían jurar que eso no era una contorsión normal derivada de una epilepsia, sino que esto era algo más. La forma en que el cuerpo se doblaba iba más allá de lo que comúnmente se podría tratar dentro de un cuadro epiléptico. Esto era mucho más, más grave. Cuando ella empieza cuando empieza a tener estos problemas, empieza a crecer su oración. Sí. Crece su oración, va a una clínica, Sí, una psiquiátrica. clínica psiquiátrica, donde le dicen de
la supuesta epilepsia y empieza el medicamento. Sin embargo, ella contaba, lo que está registrado es que a la par de esto, también cuando ella rezaba, es que comienza a haber distorsión en los rostros de las personas. Sí, ella cuenta que... Ajá. Contaba, perdón, que veía la distorsión, que veía rostros demoníacos. Y cuando más se enfocaba en su rezo, escuchaba voces demoníacas que le decían que se iba a ir al infierno, que no había nada que pudiera hacer y que ella estaba condenada. Pasa esto, ella se acerca, obviamente cuenta a sus padres, y es cuando deciden acercarse a la iglesia, que en 2 ocasiones negaron el tema del exorcismo. El mismo sacerdote alto. Por lo que ya comentabas, de que es que no presentas los signos necesarios para que el Vaticano nos autorice un exorcismo. Y aquí es donde entra el pequeño detalle donde muchos, el hilo delgado, donde muchos dicen, ahí fue. Por la misma época se estrenaba la película El Exorcista. El Exorcista. Y curiosamente, después de que le dicen no tienes los síntomas, ella empieza a hablar en lenguas. Ella empieza a actuar como perro. Sí, se quedó todo un día ladrando abajo de la mesa. Lamía sus orines. Sí, comía solamente carbón y cucarachas. Rasgaba las paredes. Carbón, cucarachas, rasgaba las paredes. Pero en la investigación que yo hice, hay una declaración de su madre que dice que trepaba por las paredes. Dime qué epilepsia te permite trepar las paredes. Pero es que también estamos hablando vuelvo a lo mismo. No quiero sonar redundante, pero veamos el contexto de la familia. Veamos el contexto social. No sabemos hasta qué escolaridad tuvo la familia también. No sabemos en qué condiciones vivían de su religión. Al parecer eran personas muy, muy católicas, rayando en lo fanático. ¿No crees que porque los exorcismos duraron casi 6 meses? 10 meses. 10 meses. 10 meses. Sí, ¿No crees tengo que...? el dato exacto. Mira, fueron 67 rituales 67. en 10 meses. ¿No crees que a lo largo de 67 rituales de 10 meses las personas pueden llegar a cambiar su testimonio? Sí, Porque esto pasa inclusive en temas que no tienen nada que ver con lo paranormal. Hay personas que cambian su testimonio, que fueron testigos de un crimen, y no es porque estén mintiendo o quieran encubrir a alguien, sino que con el mismo tiempo, al paso del tiempo, del estrés, es una situación de mucho estrés por mucho tiempo. ¿No crees que pueda llegar a cierta manera a afectar también a los padres? Claro, de que puede sí. Sí, no puedo decir, no puedo aseverar ni que fue real, Ni que fue mentira, ni que claro, fue mentira. no estuvimos presentes. No estuvimos ahí. Nosotros nos basamos simplemente en lo que el registro nos deja. Ahora te voy a cambiar un poquito aquí. A un país como Alemania, el aceptar pública y abiertamente ante prensa que esto realmente era una posesión demoníaca, ¿no crees que le podría afectar? Sí y no, porque hay que tener en cuenta que la Alemania, tal vez, o sea, a la que tú te refieres es a una Alemania como la actual. Claro. Ajá, en ese momento La de entonces entiendo que no era lo mismo. No, estaba dividida en dos. Estaba dividida en la oriental y en la occidental. Hay que tomar en cuenta las condiciones en las que vivían las personas de la Alemania oriental. En ese entonces, la Alemania oriental estaba regida por un partido comunista. Personas completamente en contra de la religión, de la espiritualidad, de lo paranormal, más allá que de la espiritualidad, llamémoslo lo paranormal. Hay que tomar también en cuenta ese contexto. Imagínate cómo se vería aceptar una posesión demoníaca. También hay que tomar en cuenta algo que te quería decir ahorita. Cuando el obispo, porque se necesita un permiso expreso del obispo
Cuando el obispo de ahí encargado le da el permiso al padre Alt para llevar a cabo el exorcismo, se lo dijo, le dio el permiso siempre y cuando no se supiera lo de lo de que estaba llevando a cabo el exorcismo. Sí, claro, no querían que fuera público. También no querían que fuera público también porque no tenían la suficiente seguridad. Ellos ya lo habían rechazado 2 veces. Sí. Pero a ver, aquí hay una parte que a lo mejor a muchos puede no gustar mi opinión. Me hago responsable de lo que yo diga. Pero siempre hemos tenido un quinto poder. El poder de los medios. Y para bien o para mal, siempre existirá al menos un medio controlable. Sí, siempre. Por gobierno. Por iglesia. economía. Sí. La propia iglesia puede permitir o no ciertas noticias. Y eso no es cosa de la actualidad. O sea, esto es algo que toda la vida ha existido el periodismo que pudiera velar por sus propios intereses, llámense económicos, por la propia seguridad de un periódico, de un reportero o algo por el estilo. Pero una noticia puede ser manipulable. Completamente, de eso no me queda ninguna duda. Entonces, yo insisto, y a lo mejor sí aquí soy demasiado insistente en que probablemente era más fácil negar todo esto que aceptarlo por un problema de relaciones públicas, tanto para gobierno como para iglesia. Tomando en cuenta, Sí. obviamente, tomando en cuenta lo que dices que sí, probablemente la familia, no sabemos su grado de estudios, sabemos que se dedicaban a una granja, pero Sí. eso no necesariamente los hace incultos. El grado de estudios, No, pero existe la posibilidad. más, no incultos, no me refiero tal cual a eso, sino me refiero a que, quieras o no, yo creo que aquí hay que ser bien claros en algo. El exorcismo lo ves, como tú dijiste, desde el principio de 2 aristas. Desde la arista escéptica y la arista religiosa. Que la arista religiosa forzosamente está ligada al dogma. O sea, el exorcismo, si eres religioso, lo crees por dogma. Lo crees porque estás obligado a creer en él, porque tú, como católico, por dogma estás obligado a creer en el diablo, como figura maligna que representa al mal total. Sí, claro, crees en Dios, Sí. tienes que creer. en el Forzosamente. diablo. Que Es no a lo- todos creen en la posesión. Dentro del mismo catolicismo hay quienes no creen en el Claro, tema de posesión, claro. hay quienes no forzosamente creen en el tema del exorcismo y que esto funciona y demás. Pero se acepta por dogma. O sea, el católico per se no lo puedes refutar tal cual porque estarías refutando tu dogma. Y un dogma se acepta como es, por eso es un dogma. O sea, sí, o sea, por eso Sí, es un dogma. Sí, es porque es, Y así es. pero existe quien te pueda decir, ok, Claro, yo claro. esta parte a mí no me queda Pero clara, está- no coincido con eso. Pero estamos hablando Claro. de los años 60, una familia más tendiente a lo rural que lo urbano, un país que venía de una Segunda Guerra Mundial, de ser desmantelado. Las personas necesitan cosas en las cuales Sí, a que agarrarse. en Sí, qué necesitan creer. en qué creer, Claro. necesitan quien los levante, quien Claro, les renueve esa fe que tal vez perdieron. exacto. Y además hay que tomar en cuenta de que muy probablemente los papás de esta chica vivieron los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente sí. Ellos tal vez, o sea, no sabemos qué tan bien amueblada traían la cabeza también, ¿sabes? Sí, claro, mira, aquí siempre, no siempre, pero claro que habrá 2 caminos. Cuidado, no. ¿Todo bien, todo bien? Ok, en lo que Antonio se desahoga con el agua, les decía, podemos tener dos verdades, por no decirlo de otra manera. O crees o no crees. Sí, totalmente. Así es esto. O crees o no crees. Por lo general, y como lo vieron en el programa anterior, yo soy más inclinado a creer muchas cosas, no todo. Y aquí Antonio no cree, pero por ahí las fuerzas místicas ya le hicieron que el agua se le fuera un poco de lado. Por otro lado, ya empezó. A manera de paréntesis, les comento que el video pasado, el 70% de nuestro material
no servía. Por alguna extraña razón no ¿Quién tuvimos sabe? ni audio ni video. Después de comprobarlo, Cosas que pasan. después de comprobarlo. Tecnología. Fuerzas ocultas. Tecnología. Bueno, De cualquiera de las dos salen de nuestras manos. cualquiera de las dos no son controlables, pero bueno, entonces... Sí, yo entiendo la postura de todas las personas que dicen, no, es que a ver, esto era una epilepsia, fue diagnosticada, se entregaron medicamentos, bueno, se recetaron medicamentos, los medicamentos no funcionaban porque a lo mejor los medicamentos le estaban tratando una epilepsia que no existía, que la estaba dejando en un estado todavía más vulnerable, que esa también es otra. Eso también presuntamente también lo dijeron los padres. Por eso Claro. le quitan el... Por eso la sentencia, Sí, baja. baja la sentencia. Entonces, pasa todo esto, se deja el medicamento. Sin embargo, después de tanto tiempo del tratamiento, los padres también, los sacerdotes, argumentaron que no pudieron eliminar al demonio porque todavía había demasiado medicamento, digamos, en el sistema, y esto hizo que el ritual... Después de 10 meses. Es que en teoría no lo dejó desde que empezaron los... Sí, según lo que yo leí, fue requisito, o sea, no requisito, pero sí le sugirieron a la familia que tenía que dejar el medicamento Claro. para poder entrar al rito, a que empezara el rito. Y además, o sea, aún así, digamos que lo dejó faltando un mes. Ya no debería existir residuo No, de en absoluto, medicamento. no, en absoluto. Ok, esa parte debo cederla, pero ciertas cosas yo insisto en que no son no se pueden atribuir directamente a un exorcismo. Trepar las paredes es algo que veo muy complicado. Te voy a creer el hecho de que la orina, el rascar una pared, inclusive te puedo conceder el tema de las voces. Pero tengo mis dudas. Xenoglosia. Posesión. Mira, yo lo que creo es... En aquel momento se pudo haber tratado como epilepsia. Como una epilepsia del lóbulo frontal, que es... La diagnosticada. La diagnosticada. Ujú. Pero yo sí creo que conforme los años han pasado, los exorcismos, por no decir el diablo, creo que ha perdido terreno frente a la ciencia. Creo que muchas cosas que hace 100 años, y para no irnos tan atrás, 100 años, 50 años, como el caso de Annelies, que fue tratado como una posesión, yo creo que actualmente no se tratarían así. Y si los tratas así, yo creo que podrías directamente ganarte un boleto por negligencia a la cárcel. ¿Por qué? Porque en aquel momento sí se trata como epilepsia, pero no se tenían estudios, bueno, no se tenía información sobre otros varios tipos de trastornos que afectan a la psique humana y que son muy complejos. Que son enfermedades que hoy en día ya están más estudiadas. Exacto, que en aquel Ok. momento ni siquiera se tenía constancia de que existían. Por ejemplo, entre ellos, el trastorno del trance. El trastorno de trance es algo que se cree que Annelies Michel pudo haber tenido, que sería un diagnóstico más acertado. Otro que se llama trastorno de personalidad múltiple, también conocido por la gente como demonopatía. Estos dos son trastornos que la Organización Mundial de la Salud acepta completamente como enfermedades y que en los años 60 no estaban ni siquiera en el radar de enfermedades. Yo sí creo que son casos más allá que tenebrosos, más allá que terroríficos. Yo creo que son casos tristes. Claro, Son la muerte de cualquier ser humano, y más en esas condiciones. Claro, Independientemente de si era una negligencia por parte de la iglesia o si era por un tema de mala medicación, llámese posesión o llámese epilepsia. Lo triste de esto es que la chica murió desnutrida, sí, con las rodillas fracturadas. rodillas fracturadas, demacrada de cara, sin Con, uñas, con anemia, sin uña. anemia, en unas condiciones horribles. De hecho, Horribles. ella, ajá,
sí, muere en unas condiciones totalmente deplorables que yo creo que son el resultado de varios factores, entre ellos la ignorancia propia de la sociedad por no juzgar a la familia ni a los sacerdotes, porque pues todos somos hijos de nuestro contexto al final de cuentas. Ese es uno. Otro también es la negligencia propia de personas. Otro también es la falta de conocimiento. O sea, yo sí creo que son varios factores que se suman y que terminan dando en un cóctel trágico para una persona que necesita ayuda psiquiátrica. Más allá de... Inclusive la misma Iglesia Católica, después del año 99, cambia su manera de abordar los exorcismos gracias a casos como estos. Y la misma Iglesia en el año 99 saca el Vaticano un comunicado donde dice, oye, tenemos que agotar primero todas las instancias científicas. Primero los mandamos con un psicólogo, si el psicólogo no puede, lo remite con un psiquiatra, si el psiquiatra no puede, se le remite con un especialista todavía más centrado, y si de plano la Iglesia dice, ok, es exorcismo, se tiene que hacer el exorcismo por orden vaticana bajo la supervisión médica, todo el tiempo. Y con todo lo que comentas, hay más de 600 solicitudes de exorcismos al año en el Vaticano hoy en día. Sí, también si vamos, su matrícula de exorcistas en el Vaticano también ha crecido, pero ha crecido también por personas que como tú y como yo no somos sacerdotes y queremos acercarnos, entre ellos muchas personas escépticas. Claro, claro, sí, sí, sí. Yo aquí te quiero hacer algunas preguntas. Sí, claro, dime. Al menos una directa. En teoría existe el consentimiento de Anneliese para ella dejar de medicarse, para ella someterse a un exorcismo. Tiene su consentimiento. Entiendo que no era mayor de edad. Esto sucede a sus 17 años. Pero ella da su consentimiento a sus padres, quienes también dan Sí, dan el consentimiento. sí, dan la autorización. Al tener este par ya de autorizaciones, ¿por qué se juzga a los padres? Los padres hicieron lo que la familia pidió. Desconozco el campo legal, pero si la iglesia tenía la autorización de los padres y los padres tenían la autorización de la hija, en este caso, desde mi punto de vista, probablemente se debió enjuiciar solamente a sus familias, a su papá y a su mamá, Sí. y no a los sacerdotes que simplemente hicieron lo que la familia solicitó. Tal vez ellos pudieron abrirse camino, sugerir algunas Falta cosas. de praxis, tal vez. Mala praxis. Mala praxis, malas sugerencias, malas ideas, llámalo como le quieras llamar. Pero al final de cuentas, ellos solamente seguían lo que la familia estaba solicitando. Entonces, si ellos hacen lo que la familia les pide, ¿por qué ser tratados como criminales? Eso en número uno. En aquel tiempo, cuando se lleva a cabo el juicio, es Muy mediático. demasiado mediático, y aparte es una cosa de locos el siquiera insinuar meter el tema de posesión demoníaca sobre la mesa. Si hoy en día está no mal visto, pero tampoco es aceptado por completo este tema, imagínate en aquel entonces. Me voy a meter aquí un poquito en un tema que nos va a dar para Sí. otra charla, que es el tema que también, película de Hollywood, figuras públicas, hay quien no cree en su trabajo, en su trayectoria, y hay quien sí. Hablo de los Warren, Ok. y el caso de el último, lo que dio pie a su última película, la de El Diablo me hizo hacerlo, donde se siente el precedente legal, donde como tal se acepta la figura demoníaca en un caso, en un juzgado. No hay explicación. Sí, o sea, sí, soy consciente No hay de- explicación, el diablo. Es que es lo que te digo. Encontrado culpable, pero se permite como evidencia o como El jurado la acepta como evidencia. como fundamento para la defensa. Se acepta el tema legalmente
de que una entidad demoníaca orilló a una persona a cometer un asesinato en ese entonces, por lo que se juzgó al chico es Ernie, si no me equivoco. Sí. Entonces, ahí está. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, primero con la segunda pregunta, yo creo que los jueces también se equivocan. Los jueces también tienen sesgos, como todas las personas los tenemos, sesgos cognitivos, los cuales nos hacen pues tomar decisiones de acuerdo a cosas inconscientes, las cuales son totalmente constructos dentro de nosotros sociales. O sea, yo sí creo que, ok, se aceptó la evidencia demoníaca como parte de un jurado, o sea, como parte de evidencias para un jurado, pero yo creo que el mismo... Como argumento de defensa, pero yo creo que el mismo jurado y el mismo juez pueden tener estos sesgos que te digo. O sea, si vamos a Estados Unidos es un país sumamente cristiano, y más allá que católico, y esto nos habla de varias ramificaciones del cristianismo, como lo es la iglesia pentecostés, donde ellos tienen exorcismos al por mayor. O sea, para ellos es muy fácil que te diagnostiquen como persona posesa. Y quieras o no, esto, como te digo, somos hijos del contexto en el que crecimos, en el que nos construimos como personas. O sea, al final de cuentas yo sí creo que, pues, está bien, la aceptaron como defensa, pero eso no quiere decir que sea verdad. Como no todos los juicios. No, claro. Ajá. No estoy diciendo que sea verdad, solamente estoy sentando el hecho de que existe. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿me la podrías repetir, por favor? Sí, ¿por qué acusar a los padres? ¿Por qué acusar A los padres, Ajá, a los sacerdotes. los de la iglesia, a los sacerdotes, perdón, sí. Que de hecho uno era pastor. Pues yo creo que por mala praxis, sinceramente. O sea, quieras o no, son responsables, porque al final de cuentas ellos estaban conduciendo el rito. O sea, a Anneliese Michel la dejan sin comer, muere también deshidratada, es algo que se nos pasó. Pero ella deja de comer por voluntad propia. No, yo creo porque que no. Decía que así el demonio que la habitaba también iba a morir de hambre y iba a hacer salir más fácil. Exacto, pero aquí estamos hablando ya de... Pues sí, o sea, es el contexto de aquel momento, pero estamos hablando de cómo... Pues, o sea, ¿sabes? Se me fue la idea. Se te fue la idea. Sí. Aquí ganó el tema espiritual. No, creo que no. Ya regresó. Creo que sí, no puedes darle esta decisión a una persona que claramente está pasando por un momento de crisis. Llámalo de salud o llámalo espiritual. Sí, mental. O mental, ajá, de salud, mental, espiritual. Cualquiera que sea de estos, yo creo que no le puedes dar la decisión a esta persona. O sea, por más que ella te diga que es su decisión dejar de comer o es su decisión que la exorcice, difícilmente yo creo que en esta actualidad, legalmente podría pasar eso. O sea, en esta actualidad somos conscientes de cómo una persona que tiene un trastorno, ya tan solamente por eso, muchas veces no puede tomar decisiones legales. Pierde sus derechos legales. Claro. Y yo creo que no debería ser así desde mi punto de vista. Al final, yo debo tener el control completo de mi cuerpo y de mis acciones. Salvo previo diagnóstico, entonces es entrar en camisa de 11 varas, que no me quiero meter con la legislación ni de este país ni de Alemania, claro, sí. Y mucho menos en la Alemania de aquel Tampoco entonces. es tema, claro, pero yo sí creo que por misma humanidad no dejas que una persona en esas condiciones tome esas decisiones por sí mismas. O sea, yo en lo personal no lo haría por humanidad propia, no por tema legal, tema moral, no. Yo creo que por pura humanidad hacia esa persona. ¿Qué opinas tú? ¿Me puedes decir? Yo creo, salvo su mejor opinión, terroríficos, que sí, aquí hay ciertas cosas que no se tomaron, no se hicieron como debieron hacerse. Tal vez si una chica de 17 años no debió tomar el control total sobre lo que iba a pasar, tal vez dejarle la decisión a unos padres demasiado apegados a la iglesia, escépticos de la medicina, que en aquel entonces no era la misma medicina que tenemos actualmente, hoy en día. Sí, o sea, tal vez el medicamento sea similar, pero los avances en la tecnología en el campo médico
pues son completamente Distintos. años, Sí, años, años ¿no? luz. Años Sí. luz. Entonces sí creo que tal vez no se debió dejar todo esto a ella ni a los padres, pero entonces, si no, ¿a quién? ¿Por qué el médico tenía que... ¿Por qué dejárselo a un médico todo? O sea, ya porque yo soy muy apegado a la iglesia y mis creencias le van a estorbar a la ciencia y entonces sabe que usted no puede tomar la decisión, la vamos a tomar nosotros, el gobierno. No a la ¿no? ciencia. Yo creo que aquí, o sea, no se trata de tomar las decisiones en contra de la ciencia. Yo sí estoy a favor que el Estado tiene que tutelar cuando los padres o tutores o las personas responsables no están dando pues la calidad de vida necesaria a una persona, llámese niño, niña, joven, adulto, como se llame. Yo sí creo que no es ir en contra de la ciencia, sino es ir en contra de un maltrato. Sí. O sea, yo sí creo que ahí sí, creo que En definitiva, ¿tú crees realmente que esto era un tema epiléptico? 100%, no epiléptico, no me De atrevo, alguna de enfermedad. algún trastorno del psic humano. Ok. Yo no te puedo decir que estoy 100% convencido, al 100%, que este era un tema espiritual, posesión demoníaca, paranormal, sobrenatural, como lo quieras denominar. Pero sí me inclino más a esa teoría. Te voy a dar un pequeño dato más, que si bien puede cambiar mucho, a lo mejor no. Va que va. ¿Tú sabías que 4 años antes de que naciera Anneliese, su mamá tuvo una hija ilegítima fuera del matrimonio, que se llamaba Marta, niña que después falleció? Esto hizo que la mamá, la madre de Anneliese, fuese mal vista ante la sociedad, porque imagínate en aquel entonces, Sí. si hoy en día Sí, claro, a veces claro. es difícil para muchas personas, hemos evolucionado mucho en la apertura de criterios, pero en aquel entonces eso estaba muy mal visto, Sí. y más por la iglesia. Estoy hablando del tema de la iglesia. Si supuestamente Anneliese sabía todo esto y ella quería cargar la culpa de su madre y limpiar Expiar estos pecados. expiar los pecados de la madre, se dice, se comenta, se puede creer que por qué no esto la hacía más vulnerable para que una entidad llegara y atacar ese tipo de debilidad, vamos a decirlo de esa manera. Pues yo creo que eso es una manera de revictimizar a la mamá de Anneliese. Porque le está revictimizando, o sea, ya la victimizó la sociedad en su momento. Y creo que este argumento es como, de cierta manera, tratar de revictimizar a la mamá como, por el hecho de que ella tuvo una hija fuera del matrimonio, de cierta manera hizo que Anneliese como quisiera expiar sus pecados. O sea, creo que es un argumento muy rebuscado, sinceramente. Yo creo que conforme han pasado los años y como ha evolucionado la ciencia, como te dije hace rato, el diablo ha perdido terreno. Metafóricamente hablando, totalmente. Sí, Porque sí creo que actualmente tenemos las herramientas para poder discernir entre si es un exorcismo o no. O sea, tú me dijiste que al año hay 600 solicitudes. Más de 600 solicitudes ante el Vaticano. Ok, ¿cuántas acepta? No las 600, me queda claro, pero al menos una decena de ellas sí. Ok, sí. Si hablamos en los años 60, ¿cuántos exorcismos crees que habían? Menos. Yo ¿Menos? creo que menos. Yo creo que más. ¿Crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, por el mismo contexto que te digo. Vámonos, no nos vayamos a la Alemania oriental de los años 60. Vámonos al México de los años 60. México. Sí, o México de los 60s. ¿Cómo era el México de los 60? Un México con un No pensamiento. soy tan viejo, no soy tan viejo. Yo los 60s no los viví. Un México con un pensamiento mágico mucho más vívido. Sí, claro, siempre la cultura y el folclore mexicano han estado a flor de piel. Claro, y si ahorita está a flor de piel hace 60 años, sin tanto avance científico y social, que tú también lo acabas de comentar, que aporta muchísimo, ¿cómo estaba? Yo creo que es algo que se puede comparar también a la Alemania oriental de los años 60, comparada con la actual,
que ya es una Alemania unificada para empezar, o sea, es un rollo totalmente distinto. Yo sí creo que es un tema, te lo repito, triste, porque si lo ves desde el punto de vista ya sea pues espiritual o psicológico, generalmente se les dan condiciones muy malas. O sea, generalmente no se les trata dignamente a estas personas en los ritos. Que yo sí creo que no es necesario como amarrar a las personas o algo así. O sea, sí, tal vez sí levitan, pero pues ¿cuántos levitan? O sea, no hay ningún, de todos los casos que se han documentado bien de exorcismos hasta la fecha, Está la posesión de Enfield, pero no hay ninguno, donde según no hay ninguno hasta la fecha que se atrevan a decir 100% si es una posesión. O sea, nadie se atreve 100% a decirte con los papeles en la mano, con un video, con una foto de una levitación. fotografías existen. Que Tú y yo sabemos que se pueden trucar de bastante. dudosa procedencia, tal vez algo editadas. Sí. Evidencia fotográfica existe, evidencia En audio, vamos en a audio la existe. evidencia de audio, a ver. En video sí, creo que son muy pocas las que realmente pudieran mostrarte algo. Sí, es algo determinante. casi que el rayan lo snuff, probablemente. Sí, ya, ahí sí ya es una situación un poco más. Sí, vamos a los audios. ¿Qué opinas tú de los audios de Anneliese Michel? Estos audios que recopilan también estas 67 sesiones de exorcismo. Te ponen, bueno, Te pone la piel chinita. Yo que no creo en eso, te pone te la piel ponen chinita. la piel chinita ya, desde que tú decidas si creer o no creer, de que ponen la piel chinita lo ponen. No soy un experto en el manejo del audio, pero sin duda alguna sé que un audio puede ser manipulado. Mi voz puede sonar completamente diferente. Pero en los años 70 no existía esa tecnología tal cual existe hoy. Que sí, esas cintas pudieron editarse muchos años después. En teoría son originales y no han sido más que digitalizadas para preservarse. Sí, Entonces, ¿qué opino de ellas? Yo creo que sí pueden representar una evidencia de que algo raro pasaba ahí. Sí, claro, está el tema tanto de edición de sonido como de, pues de que ella misma pudo haberlo hecho sin la necesidad de una posesión. Sin embargo, yo creo que esas cintas, si bien no son la pieza clave, son la parte que pone a pensar para muchas personas. ok, me gustaría que me respondieras otra cosa. ¿Por qué crees que la poseyeron esos 6 demonios? O estos 6 entes malignos. ¿Por qué Hitler? ¿Por qué Nerón? ¿Por qué Caín? ¿Por qué este padre precisamente alemán que excomulga? ¿Cuáles eran los otros dos? Hitler, Nerón, Caín, el padre, Era, te lo digo, Lucifer Lucifer en persona y Judas. y Judas. ¿Por qué crees que estos 6 nombres Estos 6 en en particular. particular, estos 6 nombres tan particulares, tan conocidos por ella? Una persona muy católica que desde niña se le ha hecho creer, se le ha dicho, Se le enseña. se le enseña que Judas Iscariote es el traidor de Jesucristo. Lucifer es el mal en persona. Nerón fue un emperador que estuvo en contra del cristianismo. Caín mató a Caín mató a Abel. Hitler, la claro, la penumbrosa historia. Y el sacerdote alemán excomulgado. ¿Por qué no un mexicano? ¿Por qué no un chino? ¿Por qué no un brasileño? Porque claramente no tiene contacto cultural hacia estas personas. No hay un nexo que lleve a Anneliese Michel o a su familia. En este caso yo sí voy directamente con Anneliese Michel porque sale de su boca que son estos 6 demonios. No hay un nexo cultural. ¿Por qué crees que va a esos demonios? Porque son los que conoce. Porque Pero- son las figuras malignas por las que ella conoce. las que ella conoce. ¿Por qué no un Hernán Cortés? Bueno, ahí si me dejas sin palabras, no, porque ellos no lo sé.
O sea, sí, pero Hernán Cortés, estamos de acuerdo que Hernán Cortés fue un genocida que probablemente, si existe el infierno, está ahí. Sí, Sí. claro. Sí, o sea, lo que vino a hacer Hernán Cortés en la época de la conquista es Pudo haber sido Nerón para él, ajá, en su momento. para alguien más. Ajá. Pero ¿por qué elige ella estos personajes? No lo sé. Porque realmente, bueno, aquí voy a hablar, tal vez desde mi ignorancia, realmente a lo mejor ni siquiera eran 6 entidades. Probablemente era una sola. Era una sola que le hablaba de estas 6 entidades que ella sí conocía y que tal vez estas 6 entidades para ella sí representarían un terror, un miedo. Totalmente, sí, es a lo que voy, los nexos que sí tiene, culturalmente hablando. Por eso, por qué no, más bien, por qué descartar que un demonio, uno solo, fue quien se apoderó de esta chica y dijo, ok, ¿cómo le demuestro a esta chica y a este pueblo que realmente soy el mal encarnado? Pues les voy a dar nombres que les den miedo. No iba a hablarles, no iba a estar poseída por algún difunto papa, por alguna figura que haya sido, no sé, por un Gandhi. Pues no. ¿Por qué? Porque eso no crearía el mismo efecto. Entonces, sí, si bien ella pudo inventarse estos nombres, ¿por qué no dar ese pequeño... Ese pequeño dejo de maldad, ¿no? pudo ser uno solo y le voy a dar estos nombres para que realmente entiendan los demás el tamaño de la maldad que soy. Pues qué buen guionista ese demonio, ¿no crees? Porque yo creo que eso habla mucho de una narrativa construida. O sea, al final de cuentas, como tú dices, o sea, ¿cómo le puedes aspirar miedo a estas personas? Pues háblales de algo que Realmente les dé miedo, claro sí, está. claro. Pero ¿no crees que eso de cierta manera, o sea, sí, no lo sé, creo que el hecho de que sean 6 demonios y sean estos 6 demonios en particular, es lo que ha hecho que también el caso de Anneliese Michel haya trascendido tanto, como una persona pudo tener en su cuerpo a Hitler, a Neón, a Caín. ¿No crees que si hubiera sido, tal vez, solamente fue uno? Uh-huh. Y yo aquí tal vez estoy haciendo abogado del diablo. Y tal vez ¿no crees que fue uno y la misma familia o los mismos sacerdotes por querer tener una mejor narrativa de un exorcismo? Dijeron, son 6. ¿Y tú crees que la pusieron de acuerdo para que ella hablara 6 voces durante una sesión, durante un ritual de exorcismo? Dijeron, cuando empecemos, Es que ella dice, vas a hacer 6 voces diferentes para que le digamos a todo el mundo que serán 6 los demonios que... Es que también no sabemos qué le estaba diciendo la familia. También no sabemos cómo la familia y los sacerdotes estuvieron manejando esto. Hay que ser conscientes de que es un sacerdote el que le dice primero que probablemente está poseída, y a partir de eso ella empieza a tener adversión hacia imágenes religiosas, empieza a tener todos estos síntomas ya claros de posesión, presunta posesión. ¿No crees también que pudieron haber entrado por ahí los padres, la familia, también su misma construcción, te digo? O sea, al final de cuentas yo creo que es una muy buena narrativa que yo sí creo que, pues, o sea, de cierta manera pudo haber sido también construida. O sea, como para que pegara más. O sea, sí pudo ser. Yo no estuve ahí. No podemos hablar de algo que no vivimos. Y la evidencia que queda o lo que hay hasta el momento, lo poco que pudo preservarse, pues me queda claro que se hizo a conveniencia de quien estuvo a cargo. De quien estuvo a cargo. Entonces, si bien la evidencia que se inclina al tema médico pudo haber estado de una forma en que solamente se inclinara a este tema. O sea, ¿saben qué? Lo vamos a manejar así. Todo fue medicina, negligencia de los padres, de los sacerdotes, tanto como de la familia, y que quede así. Ok, bueno, ¿qué opinas de las fotos? Las fotografías muestran claramente el deterioro de esta chica
Probablemente no manipuladas, probablemente sí. Yo digo que no. No, eso sí no estaban manipuladas Las en fotografías absoluto. seguramente, o probablemente más bien, no puedo asegurar, perdón. Las fotografías no manipuladas, si lo quieres ver de esta forma, para mí, clara muestra de que algo malo estaba ahí. Que sí, debo ceder que a lo mejor la falta de alimentación, todo lo que se menciona en el programa, pueden llevar a que se vea así el cuerpo. Sin embargo, la evidencia ahí está. O sea, la fotografía se ve y tú puedes verlo como, ah, caray, aquí sí hay algo malo. Sí. Creo que las fotografías no muestran como tal directamente el hecho de que es una posesión demoníaca porque ve cómo se ve. Eso sí puede ser alguna otra cosa. Yo me inclino más por los audios. Yo creo que al final de cuentas, o sea, no creo que hayan sido truqueados los audios, pero sí creo que existe la xenoglosia. Sí creo totalmente que a través de un trastorno de personalidad múltiple o de trance, pues puedes terminar hablando en voces guturales, cambiar por completo la distorsión de tu voz, inclusive, o sea, la trastorno de personalidad múltiple es creerte otra persona totalmente, o sea, y jurar y puede, o sea, hay casos documentados de personas que no los trataron en ningún momento como casos de exorcismo y de personas que hablaban idiomas que no habían, Que no conocían. que no conocían. Claro. Yo creo que esto da para mucho más. Sí, claro, Da muchísimo. para mucho más y probablemente podamos dar una segunda vuelta, si no como tal en el caso de Annelies, hablar un poquito más sobre exorcismos, las creencias, las Los evidencias. exorcismos en las diferentes culturas del mundo. Sí, yo creo que esto nos da tema, nos da material para dar otra pasadita en alguna otra ocasión. Y por el momento yo creo que me gustaría que aquí fuéramos cerrando, Perfecto, ¿cómo te gustaría cerrar con qué? dejando esta pregunta. Que nos dejen en los comentarios. ¿Fue epilepsia? ¿O fue posesión? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes tienen la última palabra y es su opinión y es respetable. Lo que cada uno de ustedes piense, están en todo su derecho de creerlo. Creo que con esa pregunta Está muy bien, muy bien. te agradezco mucho que me acompañaras No, hombre. esta noche y pues nos estamos viendo. Muchas gracias a ti, Efraín. Muchas gracias a ustedes, terroríficos. Esperamos sus respuestas, ver qué piensan ustedes y pues nada, nos vemos el siguiente domingo. Esto fue Hablemos de Terror. Muchas gracias.